La música para mí es un refugio de concentración, un refugio como espiritual, de conexión con algo que no entiendo. Alejandro y María Laura es mi familia, un proyecto de música honesta, íntima, pero un poco rara también. Alejandro y María Laura para mí es un gran regalo que me ha dado la vida. A pesar de que nos integramos muy bien como equipo de trabajo, creo que algo que ha mantenido el proyecto vivo, rico, como tal, ha sido de que cada uno siente que tiene un espacio independiente del otro dentro del proyecto, ¿no? Para darle a mi familia un techo y una salida. Empezamos aquí en TV Perú con Alejandro y María Laura, una pareja de artistas, compositores, instrumentistas, productores, vocalistas muy talentosos. Vamos a conversar con ellos sobre su trayectoria, sobre su carrera artística, sus giras por el mundo y demás suertes. Alejandro y María Laura con nosotros aquí. Yo no pasé por aquí. Oye, que tú pasaste, que yo pasé. Yo no pasé por aquí. Oye, que no pasé. Yo no pasé por aquí. Ay, que pasó por mí. Por aquí. Oye, que pasó por mí. El paisaje me atraviesa, lo guardo en mi maleta. Quedamos entrelazados cual montaña y carretera. Ay, ra, 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 ra. Aquí pasó por mí. Ra, 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 ra. Aquí pasó por mí. Bienvenidos a Lima, Alejandro, María Laura. Un gusto tenerlos acá de vuelta en su ciudad, en su casa, además, que ha sido por muchos años su hogar, Lima, Perú, y la fuente de inspiración de muchas de sus canciones, y que ahora, bueno, radican en España, están en Valencia todavía. Digo todavía porque no sé a dónde los llevará el destino. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, gracias. Siempre es muy lindo encontrarnos acá. Yo creo que si bien vivimos en España, y bueno, vivimos fuera de Perú desde hace ya casi 5 años, creo que no ha pasado un solo año en que no hemos vuelto, y cuando venimos siempre es muy lindo y tratamos de ver a la familia, a los amigos, hacer conciertos. Siempre es intenso y fructífero. Claro. Y para Aurora, ¿cómo es esto de ser hija de gitanos? Le encanta, bueno, ahora está feliz acá en Perú, viendo a los amigos, a la familia. 8 años ya. Tiene 8 años, pero al mismo tiempo siento que es lindo poder viajar con ella y hacer familia en cada lugar al que vamos. Y como volvemos siempre a los lugares, ya tiene sus tíos de cariño en Madrid, en Barcelona, en Estados Unidos, en México. acá, bueno, acá tiene los tíos de verdad, pero así vamos haciendo familias en diferentes lugares a los que volvemos siempre. Y el nombre Alejandro y María Laura tiene que haber sido algo bien craneado, ¿no? ¿Quién decide el nombre? ¿Era la cadencia, la forma de decirlo? ¿En algún momento se pudieron llamar otra cosa? Yo creo que nos costó el nombre. Yo todavía no diría digo, la cadencia. Entiendo que desde fuera puede tener como una musicalidad, pero igual, ¿no? Me parece que la decisión fue porque ese primer disco, en el que tú sabes muy bien todo lo que conlleva ese primer disco, las canciones eran canciones que hablaban un poco de mí y de María Laura, y eran canciones escritas del uno para el otro. Entonces se nos hacía un poco raro nombrarlo otra cosa que nuestros nombres, porque eran canciones muy autobiográficas, digamos. Se conocen en el 2008 Sí. y se enamoran en el 2008 o en el 2010 o en el 2009. Medio que nos enamoramos al conocernos. Porque fue amor a primera vista Sí. y a primer oído. A primer oído, de hecho, cuando nos conocimos, nos escuchamos. Ajá. Sobre todo yo la escuché a María Laura porque estábamos en la universidad y ella estaba dando un curso de audio
y tenía una guitarra y teníamos un amigo en común y yo lo escuché el día que yo conocí a María Laura le escuché cantar una canción suya. Y Alejandro me mostró también, no se animó a cantar ahí en vivo, pero mostró audios de su banda, ¿no? Tenía su iPod. Claro, es otra época. Mostró sus tracks. Y claro, coincidieron en la temática, un poco musical y en la temática de las palabras, de la poesía, de lo que cada uno tenía adentro, ¿no? Que era algo sencillo, que es decir lo que piensas y lo que vives. Sí, no, y además ambos estábamos haciendo proyectos creativos, ¿no? Yo estudiaba teatro y Alejandro audiovisuales, entonces me acuerdo que en esa época, cuando recién nos conocimos, llevé un curso de dramaturgia, por ejemplo, y monté mi primera obra y Alejandro fue como mi asistente de dirección y me ayudó a musicalizar la obra. Entonces nos dimos cuenta que éramos buen equipo de trabajo, sea cual sea el formato, pero de hecho la música nos llamó con más fuerza. Mi primer recuerdo con la música es estar en casa y mi papá volviendo de trabajar, tomando su guitarra acústica y sentarse a tocar horas de horas sus canciones o canciones que él versionaba. Mi primer recuerdo con la música es mi madre cantándome para dormir. Me cantaba canciones de María Elena Walsh, me acuerdo mucho, a la hora de dormir. Yo recuerdo a mi mamá cantando todo el tiempo, como aficionada, ¿no? Y emocionándose con las canciones. Tenía mucho entusiasmo mi mamá por muchas cosas. Y creo que siempre se entusiasmó también con la idea de que yo me dedique a la música. Mi madre tocaba el piano y tocaba la guitarra. Toca el piano y toca la guitarra y canta. Y mi padre canta de forma como aficionado. Y le gustaban mucho las zambas argentinas. Sí, lo que sí recuerdo era muchos viajes en carro y ahí sí, cassette tras cassette de música medio fiestera, Juan Luis Guerra, música de, no sé, bueno, los Beatles también. Y siempre que se juntaban a guitarrear en las fogatas o en la casa, no faltaba la música criolla también, ¿no? Los valses criollos. Me acuerdo que de niño me encantaba Michael Jackson, era como ídolo máximo. Y de adolescente me encantaron los Beatles cuando tenía 11 años. Y creo que de una forma así como que digas, puedo componer canciones. Creo que descubrí la música de Luis Alberto Spinetta cuando yo tenía 17 años, que ya tocaba un poquito de guitarra. Empecé a tocar guitarra a los 15 y ahí dije, wow, ¿qué es este mundo de armonía? Sobre todo la armonía me pareció una locura. Y creo que él fue como un referente para mí cuando recién empecé a componer canciones. Yo cuando entré a la universidad, yo hacía música y quería estudiar música, pero en ese momento no había la opción que hay ahora, que hay de estudiar la carrera de música popular, sino que había la opción conservatorio y eso. Yo quería estudiar cine, entonces lo más cercano a cine era comunicación audiovisual y lo estudié con ganas de hacer cine, pero siempre la música siempre fue algo que me llamó y el cine es audio e imagen, ¿no? Entonces el audio siempre ha sido parte de mi interés. Yo siempre había tocado guitarra y había cantado. Entonces, cuando vi que que era una opción estudiar teatro, me animé por eso porque sentía yo lo que quería era crear y aprender a crear. Sentía que de alguna manera el teatro me iba a ayudar a aprender a crear con mi música. Y así fue. El teatro me ha dado muchísimas herramientas como creadora. Sí, trato de pensar en las canciones de forma cinematográfica o fotográfica, digamos, ¿no? Pienso mucho en la composición, no en la composición de una obra, sino en la composición de un encuadre. Por ejemplo, si una composición piensas en profundidad, piensas en distintos términos, piensas en la luz. Yo creo que eso también está en una canción. Puede haber una zona, digamos, más luminosa de la canción para de ahí poco a poco ir develando que atrás tiene una oscuridad, ¿no? Entonces sí creo que pienso en el sonido y en la música en esos términos.
Yo pienso que una canción puede tener distintas escenas, por ejemplo. Pienso en esos términos que tienen que ver con la narración, tanto audiovisual como de teatro, ¿no? La narración de historias. En mis canciones a veces hay distintos personajes que van dialogando. No siempre, me gusta que las canciones no solo traten de un tema o no, que no se estanquen en una sola cosa, en un solo concepto, sino que avancen y te sorprendan y te revelen cosas y creo que eso tiene que ver con lo que me encantan las historias y contarlas. Y luego de todos estos años, ¿qué cosa se mantiene como regla principal dentro de la convivencia artística? Creo que se mantiene y ha mejorado mucho también el respeto, ¿no? El respeto el uno por el otro y por la independencia también dentro del proyecto, ¿no? Creo que está bueno, volviéndolo el nombre, que sea Alejandro y María Laura, ¿no? No es los tal cosa, ¿no? A pesar de que nos integramos muy bien como equipo de trabajo, creo que algo que ha mantenido el proyecto vivo, rico, como vital, ha sido de que cada uno siente que tiene un espacio independiente del otro dentro del proyecto, ¿no? ¿Tú crees que la gente que los escucha y los fans más acérrimos son capaces de reconocer quién compuso qué canción? No lo sé. Yo creo que sí, porque por lo general las canciones que yo compongo más tendemos, o Alejandro también, las canciones que compone él, tiende a cantarlas más él y viceversa, ¿no? Sí, de hecho el otro día tuvimos una escucha del vinilo del Dos Hemisferios y se me acercó una persona que asistía ahí al evento y me dijo que me nombró varias canciones que le gustaban y me preguntó, ¿esas son tus canciones, no? Y yo le dije, sí, o sea, las 8 canciones, ¿no? Y decía, o sea, digo, no son solo mis canciones, pero son un poco más mis canciones. Entonces creo que sí, yo creo que no solo por la voz, yo sí creo que hay algo... Hay un sello, ¿no? Sí, o sea, hablando de la independencia, ¿no? Yo sí creo que María Laura... Para mí es increíble lo que hace María Laura a la hora de componer. Creo que tiene como una raíz como conectada con el universo, con lo vital. Yo no entiendo muy bien cómo hace. Y tal vez lo mío generalmente es como un poco más melancólico. A veces hay como más sentido del humor, pero un poco más, más patético, más oscuro. Pero María Laura tiene una vitalidad que yo sí, por lo menos a ti te identifico claramente como tu voz, ¿no? Y yo creo que musicalmente quizás Alejandro, le encantan, es muy fan de las melodías extendidas, ¿no? Esas melodías clásicas. ¿A qué te refieres extendidas? Que se desarrollan, que tienen un desarrollo largo. A mí me encantan los estándares de jazz, me encantan las melodías largas, de desarrollos, una que sea que dure, no sé, 45 segundos. Ese es como mi lugar ideal de la canción. Pero claro, eso entiendo que no es muy popular hoy en día. Entonces yo estoy muy agradecido de tener algo de público para lo que yo hago, que es algo pues que parece acronológico, ¿no? De otra Pero época. es bonito, además también el hecho de dejar solear a los músicos, que uno sienta que tienes unos musicazos ahí en el disco y tampoco se puede comer la voz a los instrumentos todo el tiempo, sino que a veces es rico esos intermedios donde escuchas o al piano o escuchas un bajo o algo que después te vuelve a conectar con el resto, sobre todo siendo ustedes, digamos, tremendos músicos, ¿no? O sea, no, sí, increíble. Y recuerdo haber compuesto canciones como jugando de niña. Y en la adolescencia también, componer mis primeras canciones. Recuerdo, de hecho, a los 16 años me metí a un concurso escolar de música y había una categoría de canción original y presenté a los 16 años una de las canciones que ahora está que luego estuvo en mi primer disco, que se llama Luna Extraña. Y eso, fue súper bonito en ese momento sentir que compartí mi primera canción, hablé de un tema que me gustaba, conté una historia y que hubo gente que conectó con esa historia y que conectó con esa canción. Sí, recuerdo que me acerqué a la guitarra siempre como tratando de crear algo, no tratando de sacarme cosas. Entonces creo que ya estaba escribiendo cuando agarré la guitarra.
Y no fue hasta los 17 años, creo que mi primer año en la universidad, que estaba componiendo muchas canciones y empecé a preguntar en la universidad por gente que tocaba guitarra y que quería hacer canciones. Y conocí un chico y él tenía sus canciones y yo las mías y creo que sacamos algún bar en Barranco para presentar nuestras canciones. Y ahí creo que se lo mostré a mi hermana, a mis padres, a mis amigos. Y ese fue como el primer intento de decir, mira, estoy haciendo canciones. Mis padres tenían una guitarra española en casa y yo había tocado el cello desde los 5 años hasta los 12 y hice el método Suzuki. Cuando dejé el cello, que coincidió con que me cambiaron de colegio, como me empezaba a interesar más la música de forma como más obsesiva, como que buscaba discografías de artistas, eso, a los 13 años. Creo que puede ser 14 o 15 agarré la guitarra y ahí no tuve ninguna formación con profesores, sino que fue como un buen refugio. En mi adolescencia me gustaba mucho abrazar la guitarra, tocar, o sea, acercarme a ella a mi propia forma, sin tener que recibir ninguna clase, ¿no? Eso fue un descubrimiento. Yo creo que mi instrumento principal es la voz, porque es el instrumento con el que más cómoda me siento, que siento que nunca me falla, ¿no? Que puedo cantar en cualquier momento, en cualquier situación, va a responderme como yo quiero que responda. Disfruto muchísimo de cantar, pero al mismo tiempo he tenido instrumentos que me han acompañado desde chica. La guitarra fue mi primer instrumento musical y después el piano. O sea, son instrumentos que finalmente uso para componer canciones. También he compuesto solo desde la voz y el ritmo, pero la voz es mi aliada número 1. Sin ponerme a llorar. Estamos con Alejandro y María Laura aquí en los estudios Leopold en Miraflores, un sitio emblemático y donde ustedes han grabado Dos Hemisferios, el disco Dos Hemisferios. Pero antes de llegar a eso, retrocedamos un ratito en el tiempo y hablemos sobre su salida del Perú, su encuentro con la vida de gitanos, vamos a llamarle así, ¿no? Totalmente nómades, donde tenían que buscarse los lugares donde tocar, los contactos con los artistas allá, en México primero y luego en España. Cuéntenme un poco lo duro y lo gratificante que fue esa experiencia. Yo creo que teníamos México en la mira hace años, desde el 2017, que creo que fue la primera vez que fuimos. ¿Por qué México? Yo creo que es el centro de la industria musical latinoamericana, es como la capital de la música. Muchos amigos nuestros de Chile, de Colombia, de Argentina, se mudaban a México, ya estaban por allá o iban muy seguido a México y se siguen yendo para contactarse, para hacer cosas, para tocar, para cultivar un público. Y veíamos que era muy fructífero, ¿no? Cuando fuimos la primera vez, recuerdo que sentimos esa cosa abrumadora de conexiones con otros músicos, con gente de la industria que, no sé, que nos sorprendió y nos llamó. Y hablabas de esa vida nómade. Yo creo que incluso antes de mudarnos estábamos ya como coqueteando con la idea de nos íbamos a Cusco, no nos íbamos una semana, nos íbamos 3 meses, ¿no? Entonces estábamos como, nos íbamos a Buenos Aires, nos íbamos 1 mes y medio. Y estábamos un poco con el pie afuera, también buscando opciones, colaboraciones. Todavía sin Aurora. Todavía sin Aurora. Aurora nació ese año. Aurora nació ese año. El 2017. Después fue un poco loco. ¿En México? Sí. No. No. Aurora nació en Perú. Ok. Nació en Perú, pero la llevamos a México, a nuestro primer viaje a México, cuando tenía 6 meses de nacida. Aurora ya a sus 2 años y medio, que fue cuando llegó la pandemia, ya su pasaporte estaba sellado por muchos países. ¿A dónde los agarró la pandemia? Acá, aquí en Felizmente. Lima, y estuvimos parte en Lima, parte en Santa Eulalia, que decidimos mudarnos y mudar el estudio a Santa Eulalia varios meses. Pero vinimos de unos viajes bastante frenéticos que se detuvieron con la pandemia. De hecho, el proyecto le estaba yendo muy bien, entonces dijimos, bueno, pospongamos lo de México porque aprovechemos esta ola en Perú y llegó la pandemia. Y entonces eso lo detuvo casi definitivamente, ¿no? Cuando dices le estaba yendo muy bien,
Estamos hablando de streaming, estamos hablando de conciertos en vivo, estamos hablando de... ¿Qué tipo de éxito? El de streaming siempre ha sido como una parte, digamos, ¿no? Pero sobre todo muchos conciertos y muchos conciertos fuera. Recuerdo que el 19 fue el año que nos invitaron a Stereo Picnic en Colombia. Que celebramos los 10 años en el GTN. En el por primera GTN, vez claro. Hicimos el Gran Teatro. También fuimos a Selvámonos, hicimos un Vivo por el Rock, hicimos varios festivales con banda, ¿no? Sí. Y eso, armamos una banda que nos gustó mucho, con la que tocamos en muchos escenarios bonitos. Pero cuando llegó la pandemia, la verdad que eso se detuvo. Y teníamos planeado grabar un disco el 2020. Teníamos un pasaje comprado para el productor de este disco. Ese disco se terminó llamando Madre, Padre, Marte. Bueno, habíamos construido el año previo un estudio de grabación y empezamos a producir nosotros mismos. Y fue un disco lleno de máquinas de ritmo, de bajos con sintetizador. Básicamente porque nos dio una fobia humana. Claro, en contacto con los otros extraterrestres. Claro, pues teníamos a nuestra hija muy chiquita y dijimos como, bueno, hay que ser más cuidadosos. Y eso como se reflejó, yo creo, en este disco, que es un disco que a mí me gusta, pero tengo una sensación muy rara respecto a él porque fue un disco muy solitario. Muy digital, muy solitario. Pero al mismo tiempo fue un disco en donde las canciones nos gustan mucho. O sea, las es cierto. canciones, como las composiciones, son composiciones que tienen bastante fuerza porque es un disco atravesado por la maternidad y la paternidad, que fue un cambio de perspectiva y de vida muy fuerte. Y esta maternidad reciente mezclada con la pandemia hizo como que las canciones explotaran y salieran desde un lugar muy visceral. Entonces, eso, las canciones son muy fuertes, tienen una fortaleza importante y fueron producidas al mismo tiempo un poco con estas máquinas, con los sintetizadores, con las máquinas de ritmo. Te amo más cuando he dormido toda la noche de corrido. Nos abrazamos como si hubiera pasado un año o tu vida entera. Nada mejor que tus besos con baba. Y creo que en el Dos Hemisferios algunas de estas canciones que habían sido producidas muy de máquina, quisimos volverlas a grabar con personas, ¿no? Esta vez. Para Dos Hemisferios. Para Dos Hemisferios. Por eso tiene dos lados el disco, ¿no? El segundo disco del Dos Hemisferios son versiones de canciones anteriores de todos los discos que hemos hecho antes, pero bastante más simples, bastante más desnudas y más orgánico, pues. Sí. Y grabadas casi en vivo, ¿no? Y el primer disco sí son canciones todas nuevas, ¿no? Pero creo que fue un disco en reacción al anterior. Queríamos como, si le teníamos fobia a los seres humanos, ahora era lo opuesto, ¿no? Los necesitábamos. Y creo que ese es el espíritu de este disco, de Dos Hemisferios, que es muy colaborativo, muy de amigos, muy de confianza, ¿no? ¿Tienen invitados de fuera también, como siempre? Sí. Cuéntame. En este disco hay varios invitados, creo que es el que más invitados tiene. Colaboramos con el Canca, que lo admiramos muchísimo y nos encanta. Zoe Gotuso, de Argentina, que también la conocimos recién ahora que fuimos a los Latin Grammy, la conocimos en persona. Lala, con quien grabamos aquí mismo, acá en este estudio. Está Renata Flores, está Milena Wharton. está Pudi Bayumbrosio, ¿no? Espero no estar dejando a nadie. Alex Ferreira. Y Alex Ferreira está también. Con quien compartimos bastante en México. Voy mar adentro. Creo que gran parte del descubrimiento cuando tenía 15 era la introspección. Entonces tal vez me ayudó mucho a los 15 no poder escucharme a mí mismo, ¿no? Hasta cierto punto. Y luego de forma posterior, claro, empezamos a abrir un poco, ¿no? Pero creo que a los 15 era muy importante para mí poder tener un momento de silencio y de intimidad conmigo mismo y de poder tratar de conectarme con el placer, ¿no? De tocar un instrumento, de escribir una canción. El recorrido que hemos hecho ha sido lento
y ha sido sorprendente. Hemos conocido un montón de gente, hemos hecho muchos amigos, hemos buscado y rebuscado por dónde ir, hemos hecho nuestra propia ruta y ahora, no sé, me siento muy satisfecha del camino recorrido y no lo cambiaría por nada. Alejandro y María Laura para mí es un gran regalo que me ha dado la vida. Que puedo hacer música con mi familia es una suerte increíble. Si yo tuviese que enfrentar a hacer música solo, tal vez no estaría acá. No hubiese hecho el camino que he hecho, ¿no? En conjunto. Alejandro y María Laura es mi familia. Es un proyecto de música honesta, íntima, pero un poco rara también. Es lo que nosotros vamos construyendo y se va transformando con el tiempo y con las etapas de la vida. La música para mí es un refugio de concentración, un refugio como... Bueno, yo soy agnóstico, entonces pienso que también es un refugio como espiritual, de conexión con algo que no entiendo, ¿no? Eso es para mí la música. La música ha sido para mí mi terapia, mi manera de conectar con el mundo, de entenderme, y al mismo tiempo ha sido un canal de comunicación y de conexión con personas que se han transformado en mi red, en mi familia también. La música vuela y viaja por lugares a los que yo no llego y me sorprende todo el tiempo. Bailando lento, con la vida al centro, con la vida al centro, con la vida, con la vida. ¿Y la nominación a los Latin Grammy fue una sorpresa o ustedes sentían que había una gran posibilidad? Creo que para el primero y el segundo no sabíamos cómo era y creo que nunca los postulamos, pero sí para el tercero, cuarto y quinto los postulamos. Siempre había alguien, yo recuerdo a alguien que nos decía, chicos, esta vez yo creo que esta les va a salir y nunca pasaba, ¿no? Entonces yo dije, ya para este disco, bueno, podemos postular, pero no creo, o sea, yo sentía que era un poco como pagar las consecuencias de hacer la música que uno quiere hacer. O sea, siempre hemos hecho lo que queremos hacer. Claro, sin estar pensando en las modas, en las tendencias y el logo. Exacto. Entonces siempre fue como, bueno, entonces yo de hecho había tirado la toalla respecto a los Latin Grammy o a premiaciones, digamos, ¿no? Y María Laura sí que recuerdo que tú le tenías más fe. Yo le tenía más fe este año porque fue el primer año que no nos cambiaron de categoría. O sea, nosotros siempre hemos postulado a esta categoría que es cantautor, álbum cantautor o canción cantautor. Y antes nos habían movido de categoría a otras que son donde es bastante más difícil la competencia porque compites con gente mucho más famosa. Entonces, ¿cómo recibieron la noticia? La noticia nos llegó tipo 2 de la tarde, almorzando. Ya, qué lindo. Y María Laura y yo empezamos a saltar de la emoción. Bueno, es una alegría increíble. Y Aurora no entendía, Aurora nos decía, ¿por qué están saltando? Es una experiencia increíble, ¿no? O sea, lo lindo, lo más lindo de la experiencia fue conocer otros colegas que admiramos mucho y que no habíamos tenido la oportunidad de cruzarnos antes, ¿no? Y también otros colegas que sí los conocíamos y es muy lindo encontrarse celebrando, ¿no? Esta música. Eso es lo que a mí me parece muy loco, que hemos llegado sin estas cosas. Hemos llegado de una forma muy independiente, muy artesanal y eso yo estoy muy orgulloso, ¿no? De ese trabajo que ha sido un trabajo de mucho tiempo y que sentimos que refleja bastante bien este disco, que se ha hecho de una forma muy artesanal también. Fuimos tan felices, fuimos tan felices, perderlo todo a la vez. Ya no recuerdo el color, la luz al atardecer dura tan poco. Yo sé, fue. Y
este 2026, ¿qué trae a nivel de canciones? ¿Están ya escribiendo para el próximo disco? ¿Ya lo tienen pensado? Tenemos 6 canciones nuevas y queremos seguir componiendo para ver si comenzamos a grabar un 6º disco. No sé si el mismo 26 o inicios de 27. Vamos a ver cómo va el trabajo y si nos podemos permitir ese tiempo de creatividad que tanto amamos. Bueno, estaremos al tanto de esa nueva producción y siempre deseándoles lo mejor en su regreso a Valencia y a donde terminen viviendo, porque yo sé que ustedes siempre están curiosos de nuevas ciudades, pero Valencia por el momento nos está tratando bien. Ha sido un placer estar con ustedes aquí en Sonidos del Mundo y nuevamente estamos siempre con las puertas abiertas para escucharlos. Gracias, Mabel. Encantada, encantada. Con ustedes será hasta la próxima. Sonidos del Mundo estuvo con Alejandro y María Laura.